Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Política Chile Limón y Sal. Yo seré su anfitrión, el maestro Germán Cardona Müller. La temática que hoy vamos a tratar es el por qué se debe sancionar a los representantes populares por no hacer bien su trabajo. Esta tópica se eligió toda vez de que a finales de octubre se estaría aprobando la propuesta del paquete económico, le hace la ley de ingresos, donde se establecerán los nuevos tributos a pagar por parte de cada uno de nosotros en el ejercicio fiscal. Y por otro lado, también se estaría, y más importante aún de saber, el cómo se ejercerán los recursos públicos que aportamos como mexicanos. A nivel local, cabe recordar de que en Jalisco el presupuesto de egresos, así como la legislación local de ingresos, se aprueba hasta el 31 de diciembre, toda vez de que se está pendiente de lo que ocurre a nivel federal, lo cual también sucede en otras latitudes a través de la República Mexicana. Pero ¿por qué es tan importante el paquete presupuestario y también por qué es aún de mayor trascendencia ver si o no se sanciona a los representantes populares por hacer bien su trabajo? Al final de cuentas podemos decir, pues nada más son personas comunes y corrientes que estarían determinando cómo se ejerce el recurso público. Bueno, para tener una idea necesitamos un poco de contexto. Debemos recordar, primeramente, el hecho de que en estos paquetes económicos no solamente se está aprobando una bolsa de lo que va a gastar el gobierno, se está aprobando una bolsa de lo que con sudor y lágrimas estamos nosotros produciendo como personas en México. Y a su vez, esto va a terminar si tenemos mejores autopistas, infraestructura carretera, mejores escuelas, niveles de educación, y también va a tener un impacto muy grande a lo que va a ocurrir a futuro, es decir, sobre nuestras posibilidades y capacidades reales, sobre todo para futuras generaciones. No es nada más lo que se gasta en un año, es también lo que va a terminar si podemos hacer frente a intereses, problemas y necesidades reales, como es el hecho de hacer frente a la corrupción, a la inseguridad y sobre todo a la enorme desigualdad que nos marca como país. Por eso es tan importante ver quiénes están detrás de la aprobación y el diseño de este tipo de herramientas. Para darnos una idea de realmente el recurso que se va a ejercer, cabe recordar que estamos hablando de una cantidad que se está proponiendo de 7 billones 88 mil millones 250 millones 300 mil pesos. Si se fijan, no es una cantidad menor y es tan grande precisamente porque cabe recordar que aquí en México vivimos un centralismo en materia tributaria y fiscal. Es decir, a comparación de lo que puede ocurrir en otros países en donde el gasto de cada estado o entidad federativa o provincia o como se llamen, lo determinan estas, a nivel federal quedamos a principios del siglo XX del hecho de que los estados harían las veces de recaudadores de las contribuciones para que la federación a su vez determine cómo éste se va a ejercer tanto por necesidades de la federación, pero también estaría dando un porcentaje a las entidades federativas de acuerdo a criterios de población, necesidad, entre otros, que al final de cuentas siguen estableciéndose a través de criterios políticos. La problemática estriba desde que indicadores de World Justice Project, Human Rights Watch, entre otros, por lo general vemos de que vamos de mal en peor en cuestiones de Estado de Derecho, inseguridad o corrupción. Entonces, inclusive en cuestión de desigualdad, no es de que estemos mejorando, vamos empeorando. Entonces, veamos qué está pasando con nuestros representantes y veamos algunos indicadores. Aunque quizá lo hayamos aprendido en educación básica o media o inclusive en nuestras universidades, cabe resaltar que contamos con una población bastante nutrida de representantes. A nivel federal tenemos 500 diputados,
Y quienes hacen las voces para establecer los intereses de las entidades federativas, es decir, los senadores, contamos con 128 y a nivel local en Jalisco contamos con 38 diputados. Es decir, se trata de personas de que al final de cuentas en teoría deberían representar todas las voces. Ya veremos luego por qué esto no acontece, pero sí es una población significante de una clase política. Por otro lado, veamos si cuentan con los criterios de legitimidad, de profesionalismo, de diente político para llevar a cabo lo que se requiere para aprobar algo tan complejo como es un presupuesto, en donde además va a tener un impacto global en el mercado, si van a invertir empresas que nos puedan establecer empleos, o si vamos a generar abundancia para una mejor calidad de vida de cada uno de nosotros. Para empezar, de acuerdo a la encuesta del INEGI, donde se ve realmente la credibilidad de nuestras instituciones políticas, cabe resaltar que solo 30% de nosotros como mexicanos confiamos en los diputados y la misma cifra casi también se puede replicar para cuestión de senadores. Y también mismas cuestiones por parte de INCO, entre otras casas encuestadoras, se ve reflejado por las entidades federativas, es decir, realmente nadie otorga legitimidad a nuestros representantes populares. Por otro lado, a nivel federal, de acuerdo, digamos, a distintos medios de comunicación y casas encuestadores, como es el caso de lo que ha ocurrido con medios impresos de Excelsior, vemos de que solo el 46% de los diputados federales tiene licenciatura. Es decir, la mayor parte de estos representantes no tiene la expertise técnica que se requiere para tomar decisiones sumamente complejas. Y a nivel local también la Universidad de Guadalajara, cuando se estaban haciendo entrevistas para candidatos, se vio que solo el 53% de los postulantes a diputados tenía una carrera y 76% carece de experiencia política, lo cual también se ve reflejado en la composición del Congreso local. Es decir, vemos de que no tienen además o carecen de esta expertise necesaria en materia de política económica, fiscal, tributaria, macroeconómica y de derechos, sobre todo por el impacto que puede tener para nuestros derechos humanos y calidad de vida este tipo de decisiones. Además, cabe resaltar que no tienen el colmillo para tomar estas decisiones. Ojo, con esto no quiero decir que estoy discriminando a las personas que no tienen una carrera universitaria. Muy lejos de ellos, como veremos más a continuación, es indispensable que todas las voces se vean reflejadas, pero tenemos que ser realistas y admitir el hecho de que la expertise técnica, el colmillo para tomar decisiones tan complejas, en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, tiene que venir de algún lugar. ¿Qué ocurre a nivel nacional para compensar por esto y a nivel estatal? Por lo general se crean centros de finanzas públicas, se crean órganos técnicos, comisiones especializadas que van a discutir estos temas. A nivel local yo tuve la fortuna y el honor de estar trabajando por más de 8 años en el Congreso local para saber de que efectivamente existen grupos de asesores técnicos para suplir estas deficiencias. Pero ¿cuál es el problema? Que quienes eligen a los integrantes de estos órganos técnicos, a estos académicos, son los propios diputados. Es decir, se juega juez y parte con el enorme riesgo que conlleva que van a ser personas sesgadas. Poco importa si en las leyes orgánicas, en la materia a nivel estatal o en el reglamento de la Cámara de Diputados o Senadores o demás acuerdos o lineamientos establezcan que quienes van a desempeñar estos órganos son personas especializadas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por más especialización que tengan, lo que se necesita que garantizar es la legitimidad y el que den resultados. Pero como podemos ver, esto no está ocurriendo. Es decir, se están buscando nuestros representantes elegir más que personas de que logren hacer una diferencia a portavoces de lo que ellos quieren escuchar. Y esto es lo lamentable, es decir, no solamente carecemos de personas de experiencia, sino que la propia legislación se ha hecho a la medida para tener, digamos, una corte de cortesanos, de personas, de que solamente van a repetir lo que quieren escuchar y en caso que no lo hagan, lo más probable es de que lo despidan.
Lo ideal en todo caso hubiese sido que se establecieran exámenes por oposición y sobre todo en donde intervinieran todos los distintos sectores sociales. Pero a la fecha esto no ocurre. Y lo peor de todo, como bien lo señala la temática de esta emisión, no son penalizados los diputados o sancionados por hacer mal su chamba. La triste realidad de todo estriba en que las leyes orgánicas del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, así como sus referentes nacionales en los reglamentos para ambas cámaras, así como la ley del Congreso de la Unión, realmente no sanciona a los diputados por hacer mal su chamba. Perdonen por la tos. La cuestión es de que inclusive la Suprema Corte ha establecido de que tratándose de impuestos, de cuestiones de política económica, los poderes legislativos tienen un amplio margen para poder razonar bien sus propuestas, es decir, pueden poner lo que sean y no tienen por qué realmente saber distintas materias porque, como dijimos, son representantes, se supone que son parte de la comunidad política. Entonces, realmente, fuera de a veces de que se les sancione por no asistir a bien a sesión, si no sacan su chamba a tiempo, sus iniciativas, sus dictámenes, realmente no son penalizados. Salvo que se traten de casos de nepotismo, casos muy graves, esto no va a ocurrir. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Deberíamos integrar nuestros órganos de representación política con puros abogados, economistas, de que van a las mejores universidades internacionales y nacionales? No creo que sea lo más adecuado. Todo lo contrario. Me gustaría retomar aquí la propuesta de Roberto Gargarella, este gran jurista argentino, en lo que él denomina un constitucionalismo, una democracia dialógica. Es decir, nuestras legislaciones, regulaciones, necesitan que establecerse de tal manera para que todas las voces se vean reflejadas, sobre todo tratándose de grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Cuál es el problema actualmente? Es el hecho de que actualmente en México, en Jalisco, la manera en la que elegimos, digamos, las voces de las minorías o de estos otros grupos, realmente nunca van a representar estos sectores por el hecho de que son los propios partidos políticos quienes van a terminar de manera unilateral con nuestros recursos, quienes integran estos peldaños. Me explico. A la vez de que podemos elegir diputados, senadores federales y locales, digamos con nuestro voto, y quien gane, la mayoría va a lograr un escaño, también existe el principio de representación proporcional, en donde lo que pasa es de que los partidos políticos hacen listas y ellos determinan quiénes supuestamente van a ser las veces de estas minorías. Pero el problema es de que esto no ocurre. Y tan es así de que si bien afortunadamente tenemos una legislación federal en materia constitucional de igualdad de género, estas voces no se ven representadas. O si se ven representadas, por lo general son a instancia de sus intereses, cuando lo ideal sería que todas las voces, sobre todo en un país como el nosotros, que es muy diverso y tiene una enorme pluralidad, se vean reflejadas. ¿Y el por qué se debe hacer esto? Muy sencilla, porque ahorita la imagen que tenemos de lo que necesita que hacerse frente con nuestras necesidades sociales y políticas realmente representa una visión muy sesgada y limitada de élites minoritarias. Roberto Gargarella establece algo que también otros investigadores como Yascamun, entre otros, señalaron, y es el hecho de que sigue a partir del siglo XXI un desencanto con la democracia, una desconsolidación, de tal manera que vimos en la elección de Trump, en Brasil con Jair Bolsonaro, entre otros líderes, de que estamos abriendo la puerta a líderes fuertes porque no estamos viendo resultados que sean legítimos por parte de nuestros representantes populares. Y esto es grave porque al final de cuentas estamos eligiendo a demagogos populistas de que están minando nuestros derechos y también la credibilidad de nuestras instituciones en un círculo vicioso. Ese es el enorme problema de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo debe operar esta democracia dialógica? Si bien nos entra mucho Roberto Gargarella en esta cuestión, lo que sí nos hace entender
es que lo que necesitamos establecer son mecanismos para que, lejos que sean los propios partidos políticos con intereses minoritarios que decides quiénes son nuestras minorías, el que busquemos regulaciones que abran la puerta a todas estas voces. Es decir, que efectivamente, por un lado, se elijan. Es decir, de que tanto pueblos originarios, comunidades indígenas, campesinos, jóvenes y sobre todo el que personas con discapacidad, entre otros grupos, como es el caso de personas con diversas preferencias sexuales, puedan tener una voz importante en el quehacer público. Pero eso en una parte. A su vez, no basta con integrar los órganos de representación popular con estas voces. Es importante que las decisiones que se vayan a tomar se hagan atendiendo a quienes van a ser afectados, es decir, que también quienes van a ser afectados tengan un decir en la materia. El problema es de que desde mi experiencia que tuve en su momento en el Congreso local, lo que vemos como mexicanos, me imagino, en la mayor parte de las veces, es que esto no ocurre. Y lo sé de primera mano porque lo que ocurre y vemos a partir de que se hace el informe de gobierno, se manda el paquete económico, vemos una discusión entre poder legislativo y ejecutivo, pero que no se manda a llamar a los distintos sectores de la sociedad. En Jalisco hemos tenido la costumbre, sobre todo a partir de enero, febrero más o menos, si no me falla bien la memoria, de llamar a lo que llamamos la glosa ciudadana, es decir, que a la vez de que se mandan a llamar a los secretarios de Estado a rendir cuentas, y ojo, más allá del informe de gobierno que sí lo puede dar o no el gobernador, por lo general los académicos que se utilizan o los distintos sectores sociales son determinados por los propios partidos políticos, es decir, casi en una cuestión de simulación. Y esto trae la cuestión importante, si estos servidores públicos no van a ser responsables y no van a ser sancionados por decisiones que van a afectar la sustentabilidad de nuestro futuro, ¿no sería mejor el hecho de que cuando se esté diseñando el presupuesto, así cuando se estén haciendo estos informes, seamos la sociedad en gran parte quienes nos veamos involucrados en el debate, sobre todo las voces que más necesitan que ser escuchadas, en lugar de solo unos determinados intereses políticos? Yo creo que esto debe ser la cuestión. Efectivamente necesitamos de que las distintas voces se hagan valer, no solamente en el diseño presupuestario, sino también en los distintos diseños de legislaciones y de producción normativa. La cuestión es de que esto realmente no ocurre y es muy difícil el que se dé porque al final de cuentas vemos por lo general de que quienes tienen poder por lo general lo han utilizado solamente a su favor en una creciente resbaladilla de corrupción de que no nos ha frenado las últimas administraciones. La postura de adoptar una democracia dialógica no radica solamente en el hecho de que se hagan escuchar las voces, sino que nos brinda una imagen más certera y legítima de nuestros problemas y necesidades, sobre todo para que se traduzcan en una mayor calidad y mejor calidad de vida para cada uno de nosotros. Por eso es que yo sí considero el que los representantes populares sí deben ser sancionados por hacer su trabajo. Y esto sobre todo en la medida que también necesitamos que quitarnos la imagen de que el trabajo legislativo no tiene por qué no ser técnico. Tiene que ser muy técnico, pero también en donde cada uno nos veamos reflejados y en donde podemos ver con certeza el futuro que se avecina. Esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado esta emisión y nos vemos la siguiente semana en Yuspolítica, Chile, Limón y Sal para un nuevo programa. Les deseo todo lo mejor y nos vemos pronto. Saludos.